En esta ocasión resolveremos un problema de destilación por el método de McCabe-Thiele. El problema menciona lo siguiente. Se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos por hora de una mezcla 40% de benceno y 60% de tolueno, en un producto de destilado que contiene el 97% de benceno y un producto residual del 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y del tolueno son 7.360 y 7.960 calorías sobre gramo mol por grado centígrado respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa del 2.5. Lo que nos pide calcular es calcular los moles de los productos destilados y residuales por hora y determinar el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación. 1. Si la alimentación es un vapor saturado. 2. Si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados con un calor específico del 0.44 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Lo primero que debemos hacer siempre para resolver cualquier problema es trazar un diagrama de operación. Lo que observamos aquí es una columna de destilación, donde por la parte superior obtenemos el producto destilado y por la parte inferior el residuo. Se alimenta, como el problema ya lo dijo, un porcentaje de benceno y un porcentaje de tolueno. Estas composiciones son las molares que posteriormente mencionaremos cómo calcularlas. La relación de reflujo y la de volatilidad relativa. Otra cosa que es importante para resolver este problema es identificar cómo varía la pendiente de la línea Q según la composición de la alimentación. Podemos observar que cuando es un vapor sobrecalentado, la pendiente es mucho menor, entonces impacta de esta manera, la representa el número 1. En la 2 es para un vapor saturado, 3 para un vapor parcialmente vaporizado, 4 un líquido saturado y un líquido subenfriado. Lo primero que nos pide el problema es calcular los moles de los productos de destilados y residuales por hora. Para esto es suficiente con hacer un balance de materia. Lo que sabemos es que se alimentan 30.000 kilogramos por hora de la mezcla que contiene benceno y tolueno. Sabemos que la alimentación tiene una composición del 0.4 de benceno, de tolueno de 0.6, que el destilado tiene un porcentaje de 0.97 para benceno y 0.03 de tolueno, y que en el residuo el producto mayoritario es el tolueno con el 0.98 y benceno con 0.02. Lo que sabemos es que como el balance general, la alimentación es igual a posteriormente las corrientes de destilado y de residuo, que nos debe dar un total de 30.000 kilogramos por hora. El balance por componente debemos identificar en este problema quién es el clave ligero, que será el benceno, así que es el flujo de alimentación por la composición del benceno en el flujo de alimentación es igual al destilado por su composición en el destilado más el residuo por su composición en el residuo. De esta manera, también con el balance general, podemos sustituir cualquiera de las dos incógnitas, el destilado o el residuo. En este caso, decidimos sustituir en el destilado, donde sea igual a la alimentación menos el residuo, para solo tener una ecuación con una incógnita y posteriormente poder resolver el balance. De esta manera sabemos que el flujo del residuo es de 18.000 kilogramos por hora y el complementario a los 30.000 será el destilado. Hacemos el valor de la corriente de residuos. También debemos identificar el peso molecular del benceno y del tolueno porque el problema nos pide los flujos molares de las soluciones.
De esta manera sabemos que los residuos son 18.000 kilogramos por hora, que tiene una composición del 2% de benceno y del 98% de tolueno. Esto se debe convertir a moles y da un resultado de 196.05 kilomoles por hora. Ya había mencionado que el destilado sería la parte complementaria de los 18.000 kilogramos, es decir, la mezcla menos la corriente de residuos y nos daría un total de 12.000 kilogramos por hora. Para convertirla a moles es igual que en el anterior, solo cambian las composiciones de ambos compuestos y se multiplica por el peso molecular de ambos, dando un resultado de 152.92 kilomoles por hora. Lo segundo que nos pide el problema es determinar el número de platos ideales y la disposición y la posición del plato de alimentación si la alimentación es un vapor saturado. El problema inicialmente solo nos da las composiciones en peso de cada uno de los compuestos. Lo que debemos hacer es calcular las composiciones molares de cada uno en cada una de las corrientes, tanto de alimentación, destilado y residuo. Esto se hace calculando los moles totales de cada una de ellas y después después calcular los moles presentes del compuesto de interés y dividirlo entre el total de la corriente molar. Por ejemplo, en la alimentación sabemos que lo que se alimenta son 30.000 kilogramos por hora, que tiene 0.4 o 40% del benceno y 0.6 de tolueno. Dividido sobre su peso molecular, calcularemos la corriente total molar, que nos da de 348.98 kilomoles por hora. Este es sobre el que se va a dividir posteriormente la composición del compuesto de interés. Para calcular el del benceno, sabemos que tiene un 40% en peso, lo multiplicamos por la masa total, se divide sobre su peso molecular y lo dividimos sobre el total de la corriente. Esto nos da una fracción molar para benceno de 0.44. Como sabemos, de tolueno debe ser su complementaria, así que solo es 1 menos la composición del benceno y nos daría de 0.56 de tolueno. Este procedimiento se repite para cada uno de los compuestos en cada una de las corrientes. Después, para el proceso de McCabe-Thiele y resolver este problema de forma gráfica, es una serie de pasos. Lo primero que se debe hacer es trazar la línea que describa la volatilidad relativa, que se define por esta ecuación. Después se deben sustituir los valores propiamente del sistema que nos darían esta ecuación. Como segundo paso se debe trazar la línea de pendiente de 45 grados, que es que y sea igual a x, y después se deben ubicar los puntos de alimentación de destilado y de residuo en fracción molar sobre la línea anterior, que para este problema son los previamente calculados y que se muestran al final de la diapositiva. Para completar el diagrama, lo que continuaría sería trazar la línea Q, que en este inciso es un vapor saturado, entonces Q es igual a 0. Se debe trazar la línea de enriquecimiento que se describe con la ecuación en la parte inferior, que depende básicamente de la relación de reflujo y la composición del destilado del clave ligero en el destilado. Después se debe hacer una intersección entre esta línea de enriquecimiento y la línea Q y finalmente trazar la línea de agotamiento. Para resolver este problema de forma gráfica se utilizará la herramienta de GeoGebra. Para resolver el problema utilizaremos la herramienta de GeoGebra, donde lo primero que debemos identificar es la zona de entradas. En esta parte vamos a trazar una función que describa el comportamiento de la volatilidad relativa y esté acotada entre valores iniciales de 0 a 1.
Para esto ingresamos esta función y sustituimos los datos propiamente dados por el problema. También debemos ingresar una función con pendiente de 45 grados, es decir, donde y sea igual a x, igualmente entre valores de 0 a 1. Y sobre esta misma línea debemos identificar los puntos que describan la composición del clave ligero en la alimentación, en el destilado y en los residuos. Donde sabemos que para la alimentación es del 0.44, para destilados de 0.97 y para los residuos es 0.034. Una vez identificados estos puntos debemos trazar la línea Q. El problema nos indica que en el inciso A es una mezcla alimentada de vapor saturado, es decir que Q es igual a 0. Para esto vamos a trazar una recta de pendiente igual a 0 desde el punto de alimentación hacia la curva de volatilidad relativa de forma recta, de esta manera. Una vez trazado este punto, debemos ingresar también la línea que describa la zona de enriquecimientos. Para esto lo vamos a ingresar solo como una función, ya sin definir límites de valores iniciales y finales. Sabemos que esta función está descrita principalmente por la relación de reflujo y la composición del clave ligero en el destilado. No ingresamos valores iniciales y finales, dado que necesitamos saber en qué parte de Q se intersecta esta línea. Vamos a identificarlo con esta herramienta de intersección, colocando un punto. Una vez colocado, para fines prácticos, podemos eliminar la línea de enriquecimiento, el punto A y también la línea Q, para solo trazar los segmentos entre estos tres puntos. La línea de agotamiento también se va a trazar de forma básicamente automática desde el punto de los residuos también hacia el punto B, que es la intersección de las líneas anteriores. Para fines prácticos podemos eliminar las etiquetas y los objetos que no sean necesarios en el diagrama. Y una vez que obtenemos esta gráfica, lo único que nos resta es trazar el número de etapas desde en esta zona, que es el espacio libre entre la línea de la volatilidad relativa y la intersección entre la de enriquecimiento y agotamiento. Debemos hacer impactar una línea recta entre la curva y después sobre cada una de las líneas. Los escalones que se vayan formando describirán el número de etapas necesarias para efectuar la separación. Las líneas las trazaremos igualmente con la herramienta de segmento, haciendo impactar entre las líneas de enriquecimiento y la de volatilidad relativa, trazando los escalones con líneas rectas, así de manera consecutiva hasta terminar. Finalmente, después de haber trazado todo el diagrama e impactar de forma escalonada sobre la intersección de las líneas de enriquecimiento, la de agotamiento y la línea de volatilidad relativa, obtenemos que para el inciso A, el número de etapas ideales es 14 y el plato de alimentación se debería hacer en el plato 7. Lo que pide a continuación el problema es igualmente determinar el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación, pero ahora sí el líquido es un líquido saturado a 20 grados centígrados con un calor específico de 0.44
calorías sobre gramo por grado centígrado. Aquí lo primero que debemos hacer es calcular Q. Esto se puede calcular con la ecuación que se muestra en la parte superior y tenemos o sabemos que el calor específico es de 0.44 calorías, que la temperatura de la alimentación se hará a 20 grados centígrados y la temperatura del equilibrio será de 93 grados centígrados. Esta temperatura se obtiene de un gráfico del punto de burbuja que lo podemos obtener en un video anterior que puedo dejar en la descripción. Y después se debe calcular el calor latente promedio de la mezcla de alimentación. Esto se va a hacer con los datos que nos proporciona el problema, que es para el benceno de 7.360 calorías sobre gramo mol por grado centígrado y para el tolueno de 7.690. Para sacar el promedio se multiplica por su composición molar en la corriente de alimentación y obtenemos un total de 7.696 calorías sobre gramo mol por grado centígrado. Sustituyendo todos los datos previos en la ecuación para calcular Q, se obtiene que es de aproximadamente 1, así que esto se considera como líquido saturado. Seguimos el proceso que anteriormente conocemos o que es automático o mecánico para resolver un problema por el método de McKay-Thiele, que como ya sabemos es la volatilidad relativa, la pendiente de 45 grados, la línea Q, la línea losa y LOCE, que es enriquecimiento y agotamiento. Todo esto también lo podemos realizar en GeoGebra. Para resolver el inciso B, la volatilidad relativa y la línea con pendiente de 45 grados es lo mismo. También ya tenemos previamente identificados los puntos de alimentación de destilado y de residuos. Lo que ahora va a cambiar es la pendiente de la línea Q. En este inciso se determina que la mezcla de alimentación es un líquido saturado, es decir que el Q es igual a 1. De esta manera, ahora la pendiente que trazaremos debe tener una pendiente igual a 1 y debe impactar sobre la línea de volatilidad relativa de la siguiente manera, igual desde el punto de alimentación. Una vez realizado esta línea, debemos trazar nuevamente la ecuación que describe la zona de enriquecimiento. Esta es exactamente igual a la del inciso anterior. Lo que ahora cambia es la intersección entre ambas líneas. Nuevamente utilizamos la herramienta de intersección para colocar un punto entre estas dos líneas. Con fines prácticos vamos a eliminar la línea completa de enriquecimiento y solo vamos a trazar los segmentos hacia este punto. Y de igual manera, de forma automática, la zona de agotamiento. Igual que en el inciso anterior, se debe trazar de manera escalonada el impacto desde el punto de destilado hacia la línea de volatilidad relativa para determinar el número de etapas necesarias para efectuar la separación. El trazo de estas líneas también se hace con la herramienta de segmento. Debemos cuidar que sean lo más recta posible, ya sea de forma horizontal o vertical, según se marque el escalón, de esta manera. Y así procedemos a trazar hasta que finalicemos
el espacio libre entre la volatilidad relativa y la intersección de ambas rectas de enriquecimiento y agotamiento. Con el cambio de la pendiente en la recta Q podemos observar que el número de etapas será mayor y que se modifica el espacio libre entre ambas rectas, además de que la intersección sucede en un punto más alejado. Esto querrá decir que también se debe modificar el plato de alimentación en el sistema. Una vez finalizado el diagrama y trazados el número de etapas ideales desde el punto de destilado hasta el de residuo, se determina que para este tipo de alimentación el número de etapas ideales sería 11 y la alimentación se debería hacer sobre el plato sexto. Y finalmente nos pide determinar el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación, pero si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Ahora lo que sabemos es que Q es igual a 2/3 y debemos conocer la pendiente de esta recta que pase por el punto de alimentación de la mezcla anteriormente mencionada y se sustituye en la ecuación con los datos ya presentados. Trazamos el diagrama en GeoGebra y el número de etapas de manera escalonada entre el espacio de la volatilidad relativa, la línea de enriquecimiento y de agotamiento, y se obtiene que el número de etapas es de 12 y el plato de alimentación debería ser igualmente el sexto. Finalmente, para resolver el último inciso, debemos nuevamente identificar la pendiente de la línea Q. El propósito de este problema es ver cómo afecta esta línea y la intersección al número de etapas o cómo es que debemos elegir la composición de la mezcla en vapor líquido de forma satisfactoria para aumentar o disminuir el número de etapas en un proceso de destilación. En esta ocasión se nos menciona que la mezcla de alimentación es de 2/3 vapor líquido, es decir que Q es igual a 2/3. Debemos identificar esta línea desde el punto de alimentación a la de volatilidad relativa. La línea Q se describe por la ecuación de Y es igual a Q sobre Q menos 1 por X más la composición del clave ligero en el destilado sobre la relación de reflujo más 1. Sustituyendo estos valores que el problema nos otorga, obtenemos la siguiente recta. Como vemos, esta no intersecta o pasa por el punto de alimentación, sin embargo lo que nos interesa es la pendiente de esta. Así lo que vamos a utilizar es trazar una línea paralela. Lo que vamos a hacer es seleccionar esta función en la parte de arriba, después seleccionar la línea y arrastrarla hacia el punto de alimentación. Una vez trazada, vamos a eliminar la línea anterior y trazar nuevamente la línea de enriquecimiento, que es la misma de los dos incisos anteriores. Ya trazada esta línea, nuevamente debemos identificar el punto de intersección entre la línea Q y la de enriquecimiento, nuevamente con la herramienta de intersección. Una vez seleccionado este punto, podemos eliminar la de enriquecimiento y la recta que ya trazamos para solo unir con segmentos estos puntos, trazar la línea de enriquecimiento, la de agotamiento y esta intersección
de alimentación, hacia la alimentación que describe la línea Q. Igual, para fines prácticos, haciendo clic en el botón derecho, podemos eliminar las etiquetas de las líneas y los objetos que no necesitemos para hacer más atractivo el diagrama y de fácil identificación. Como ya sabemos, una vez que tenemos el diagrama y las líneas trazadas de esta manera, lo que sigue es solo trazar de forma escalonada las líneas rectas sobre esta zona para identificar el número de etapas necesarias y el plato de alimentación. Se realiza con la función de segmentos, intentando hacerla lo más rectas posibles, desde el punto de destilado hasta los residuos. Una vez trazados todos los segmentos, podemos eliminar los objetos y las etiquetas para facilitar su visualización y que sea más atractivo. Y como ya identificamos con los dos incisos anteriores, entre se modifique la pendiente de la línea Q, esto es lo que hará cambiar el número de etapas, dado que la alimentación o las condiciones de alimentación serán diferentes. De esta manera concluimos y el problema nos permite ver que el número de etapas depende estrechamente de las propiedades termodinámicas de alimentación de la mezcla. Y esta sería toda la resolución del problema. Hay apoyos y hay material de apoyo en los comentarios, así como algunas recomendaciones para resolverlo.